Som Àngels de Aro, som la gerent de l'Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears i seré l'encarregada de moderar aquesta tercera sessió que té per nom la convivència entre l'activitat turística i la gestió de recursos naturals finits del territori, un equilibri necessari. Ja tenim en els ponents aquí, en la qual cosa vos present que són en Daniel Bestart, de EAIGO, en Javier Soriano, de la SOCIP, en Marco Mendoza, de True World, en Carlos Orts, de IoT Foundations, na Aurelio Martí, de Open Cosmos, i na Maria Dolores Fernández, de l'Ajuntament de Palma. En Daniel Bestar, que és el que encetarà aquest blog, és Project Manager d'EAIGO i es posarà el projecte PERTE, de digitalització del cicle de l'aigua a Calvià i el Pla de Mallorca, que sorgeix com a solució integral per a modernitzar la gestió de l'aigua, combinant tecnologia capdavantera amb infraestructures resilients i garantint la sostenibilitat dels recursos hídrics davant els reptes del canvi climàtic, des de la captació de l'aigua fins a la seva reutilització. Si vols, Daniel, si vols començar, per favor. Bones a tots. Primer de tot, gràcies a Fundació BIT per organitzar aquesta jornada. Jo us parlaré del projecte EAIGO, que com vos podeu imaginar combina digitalització amb un recurs tan important com el SAIGO. Primer una petita introducció de qui som nosaltres. Nosaltres som Hidroval, pertanyem al grup Veolia, que és una multinacional francesa que factura més de 40.000 milions d'euros anuals. Actualment nosaltres ens encarregam de diferents serveis relacionats amb l'aigua, com pot ser servei municipal d'aigua, clavegueram, depuració, dessalació. Aquí teniu un poc les dades principals. Anirem un poc ràpid perquè no tenim gaire temps, però bueno. Primer una mica de context. Això és un projecte finançat per fons Next Generation, que provenen del Pla de Recuperació, Transició i Resiliència, del PRTR. I un poc el context és tot lo important que l'aigua és un recurs crític, ja perquè és escàs estructuralment i perquè és essencial per l'activitat econòmica i agrícola. I amb aquest projecte volem implementar un canvi estructural en la gestió de l'aigua, fer-ho de forma totalment digitalitzada. Aquí baix podeu veure que varen quedar entre els top 15 projectes a nivell nacional de PERTEs de primera convocatòria i aquí a Balears varen quedar en primera posició. Per tant, és un projecte amb un gran potencial i està molt ben posicionat. L'import, aquí a la dreta podeu veure quin és l'import de la inversió, és de pràcticament 12 milions d'euros. Per tant, com podeu veure, és un projecte immens i els temps que tenc no dona ni per explicar ni un 1%, però a alt nivell l'important és que s'entengui el que feim. El projecte s'implementarà a 12 municipis de Mallorca, un és Calvià i l'altre són 11 municipis de la Mancomunitat del Pla de Mallorca. D'acord? I bé, un poc el foc estratègic. Què volem que sigui aquest projecte? Per què hem implementat aquest projecte? No? Primer, òbviament, tot relacionat amb dades. Punt número 1. Hem de prendre decisions intel·ligents basades en les dades i en temps real. Punt número 2. Òbviament, volen també anticipar qualsevol tipus d'incidències, fer un anàlisi predictiu de què se te pot rompre, de què se pot espiar, què pot anar malament per actuar en temps i forma i evitar incidències és primordial. Millora d'eficiència energètica, el projecte implicarà l'instal·lació de més de 700 kW de potència en plaques solars. Ens permetrà fer una gestió integrada dels 12 municipis, tindrem una plataforma digital que ens permetrà veure què està passant en aquests 12 municipis en temps real, òbviament obtenir una millor resiliència municipal i convertir lo típic de Big Data en Smart Data. No és el mateix tenir dades que donar un ús útil de les dades. Abans m'ha fet gràcia, m'ha paregut curiós perquè s'ha comentat aquesta persona que ha escrit online i ha dit, tenim moltes dades però què feim, com actuam, quines decisions prenem. Veureu que en el nostre cas és un cas centrat en l'acció. Empleem les dades per prendre decisions en temps real. No són simplement models que ens expliquen què està passant, sinó que aquests models duen automàticament a una acció immediata. El projecte se divideix en dues línies principals, una primera línia física que implica tota la millora d'infraestructures i sensorització.
Vale? Aquí podem xerrar de telecontrol, és a dir, si jo tinc dades i tinc una alerta, poder actuar en remot i evitar que un operari vagi a camp a fer aquella acció implica que sigui més àgil, implica que el problema no vagi pitjor. Òbviament, Hidroval ja estem molt sensoritzats, és a dir, ja tenim molt de sensors desplegats. Aquest projecte intenta posar-nos a la capdavantera a nivell nacional, és a dir, literalment, el que aconseguirem amb aquest projecte és posar aquests municipis del Pla de Mallorca i Calvià que siguin referents nacionals respecte a la digitalització del cicle de l'aigua. Vale, i després està, respecte a telelectures, una cosa molt curiosa, no sé si sabeu, però moltes companyies encara tenen operaris que van a comptadors i miren quant han consumit cada una de les persones. És trist, però a Espanya encara hi ha un nivell de telelectura que no està implementat el que s'hauria d'implementar. Tant per eficiència operativa, evites aquell operari que hagi d'anar cada 2 per 3 a comptabilitzar, com per detecció d'anomalies en temps real. Si una casa té una fuita, gràcies a la telelectura i en el viatge de dades en temps real, podem notificar en aquells usuaris de que algo anòmal està passant a casa seva. Vale? La implementació de telelectura és total. És a dir, després d'aquest projecte, el 100% dels municipis, dels comptadors dels municipis d'Esplà i de Calvià estiran en telelectura. I després la segona línia és, òbviament, la digital, com no podria ser d'altra forma. Tota aquesta sensòrica que estem implementant i tot aquest telecontrol se gestionaran des d'una plataforma central, que li direm, té com a nom plataforma eAigo. Però va molt més enllà de visualitzar dades en temps real, com pots veure en qualsevol escada. Escada, per qui no ho sàpiga, escada és la típica plataforma que tenen els dispositius IoT quan vas a camp. Pots veure, aquí tens un sensor que te mesura la pressió, un altre que te mesura la temperatura. Òbviament això ho podrem visualitzar, però iAigo és molt més que això, perquè tindrem múltiples aplicatius que amb intel·ligència artificial te diran què has de renovar, quan ho has de fer, quines tuberies requereixen un manteniment més intens degut a que se creen embossaments, en quin moment se creen vessaments que poden contaminar el medi i amb aquestes tecnologies evitarem que això passi, perquè abans de que ocorri el vessament, nosaltres, amb les dades en temps reals, podem evitar aquest tipus de problemes mitjançant accions. Vale? Jo crec que a alt nivell s'entén una mica quins beneficis pot tenir un projecte com eAigo. Jo crec que per temps passaré molt ràpid per això. Òbviament, impacte social i ciutadà, no? És a dir, el fet de tenir un subministre més continu i fiable a partir de tota aquesta millora d'infraestructura que estem fent. Atenció personalitzada. Un client ja, és a dir, a partir d'aquesta digitalització coneixerem perfectament quins són els nostres clients, quins són els seus patrons de consum, quan està ocorrent alguna que no hauria de passar per notificar-les. Impacte mediambiental, òbviament, és evident, no? És a dir, menys consum energètic degut a instal·lació de plaques fotovoltaiques i a optimització de recursos, és a dir, si jo tinc menys fuites d'aigua, estic consumint menys energia per distribuir aigua en els ciutadans d'aquests municipis. Per tant, hi ha com dues vies de millora energètica, plaques solars i eficiència operativa. Vale? Vos explico molt al nivell en què consisteix aquest projecte. Se divideix en 3 blocs principals. Aquest és un primer bloc que és de planificació, té un pressupost relativament petit comparat amb els 12 milions d'inversió que tenim. Consisteix en bàsicament crear plans directors, plans d'emergència davant pluges intenses, saber un poc fixar protocols de què hem de fer en el moment que ocorrin aquests esdeveniments inoportuns, i un pla d'optimització energètica. Al final, fixeu-vos que aquí l'entregable, per dir-ho, és un projecte que marca quines han de ser les pautes d'inversió durant els pròxims mesos o anys. El gruixat del projecte és aquest. Bloc B. Aquest bloc és el que ens marca una mica el Ministeri de Transició Ecològica, que és el ministeri del qual prové l'ajuda. És intervenció en infraestructures. Com podeu veure, ho diré molt a alt nivell, però va des de la digitalització de captacions, vull dir captacions d'aigua,
sensoritzar pous, quin nivell tenen, quin nivell de nitrats tenen, en quin moment la qualitat de l'aigua per motius externs a nosaltres pot empitjorar per actuar el més aviat possible. Sectorització de xarxes d'abastiment, se divideix la xarxa en diferents sectors, te permet controlar millor la pressió, detectar fuites, etc. Múltiple sensòrica de clor i turbidesa, telelectura, la xarxa de clavegram que moltes vegades s'ha oblidada i és una pena perquè la xarxa de clavegram moltes vegades és causant de certs perjudicis en el medi, la tindrem totalment digitalitzada. Per tant, podrem veure en temps real què està passant per prendre accions i evitar qualsevol tipus de dany. Millora de depuradores, aigua regenerada, un punt molt important. Si no tenim aigua, és molt important que aprenguem a reutilitzar l'aigua que empleem. Vale? Per tant, hi ha partides específiques per millorar això. I bueno, a alt nivell jo crec que més o manco això és el foco d'aquesta part i després el bloque C. El bloque C és, vale, ja tinc plans directors, ja tinc la millora d'infraestructures, ara vull aquestes dades i fer-ne un ús útil, no? El punt 1, diguem-ne, que és aquesta plataforma on veurem la sensòrica en temps real. Però hi ha molt més aplicatius, és el que vos he dit abans. Això va molt més enllà que veure sensòrica en temps real. Va de tenir, no me dona temps de xerrar de tots, vale? Però tenim un punt 2 que és un aplicatiu com intel·ligència artificial te cerca a on poden estar les fuites per poder actuar el més aviat possible. Optimització de xarxa de sanejament, d'aigua potable, etc. Gestió d'aqüífers, són aplicatius que cada un d'ells tenen els seus models d'intel·ligència artificial que permeten optimitzar el seu foc. Fixeu-vos en la 14.11, perquè a partir d'aquí d'ells. Per això que té a veure en gemelos digitales, jo crec que en funció de com definim gemelo digital hi ha molt d'aquests que se podrien categoritzar, però tenim una partida específica per implementar bessons digitals a depuradores. Vale? Encara que, com us dic, per exemple, un dels aplicatius més potents per nosaltres és la 12. És a dir, la 12, que no està catalogat com a bessó digital, se podria categoritzar. I és, per exemple, quan hi ha pluges molt fortes, hi ha vessaments d'aigües residuals, se contamina l'aigua de les platges i s'han de tancar en el bany en els turistes. Ja sabem quin impacte pot tenir això a nivell reputacional per Mallorca i per les Illes Balears. Pues aquí hi ha un aplicatiu específic que té models de predicció de dispersió de contaminants que te diu en funció de les fuites que ha hagut o dels vessaments que ha hagut, en funció del vent, en funció de les corrents marines, en funció de l'orografia d'aquella platja, pues, te dona prediccions de quan aquella aigua podrà ser una altra vegada apta per al bany. Però bueno, vos explico perquè dins de cada una d'aquestes línies, que aquí se veuen com una simple línia, hi ha aplicatius amb moltíssim de potencial i moltíssima intel·ligència artificial. Però bueno, centrant-nos ja acabant, perquè aquesta part anirà relativament ràpid, referent a bessons digitals, que com heu vist de tot el que han fet és una petitíssima part, però ja té aigües molt més que això, però bueno, donat que les jornades de bessons digitals, entraré una mica amb això, i és que estem implementant 3 bessons digitals a 3 depuradores de Calvià. Són el 100% de les depuradores de Calvià, per tant, diguem-ne que el 100% de l'aigua depurada de Calvià tindrà un bessó digital. Vale? En una primera iteració important, un bessó digital, és a dir, nosaltres som molt exigents en la definició de les coses. Un bessó digital és molt més que un plànol, perdona, que un modelatge BIM. Tots ho sabem, no? La primera passa que donem és aquest modelatge, però el que ens interessa no és tant això, sinó són dades dinàmiques, és a dir, quin és el potencial que nosaltres li donarem a mig i llarg termini en aquests bessons digitals. Primer, òbviament, i com no podria ser d'altra forma, injeccions d'intel·ligència artificial, no? És a dir, anticipar què se romprà, quan se romprà i quines actuacions han de prendre. Però el més important, un bessó digital, en el nostre cas, ha de permetre simulacions. És a dir, jo he de poder dir si jo increment la pressió en aquest punt de la depuradora o jo estic injectant aquest reactiu en aquest altre, quina serà la conseqüència de la qualitat de l'aigua quan surti de la depuradora. No he d'anar físicament a camp amb un operari que faci aquestes proves. Han de tenir models d'IA que siguin capaços de simular tota aquesta complexitat química que ens dona una depuradora.
Per no enrotllar-me, això són una mica els beneficis que ens dona un bessó digital, crec que se poden intuir. Simplement dir que a nivell Veolia, com vos he dit, Veolia és una gran multinacional que tenim diversos casos d'ús de bessons digitals. Aquí vos he posat un parell per mencionar-los. No sé si aquestes presentacions se mos envien o no, però bueno, hi ha links a cada una d'elles perquè tingueu una mica més de detall. Simplement dir-vos que a sa casa ja tenim implementats models bastant avançats de bessons digitals, vale? Que permeten aquest tipus de simulacions que vos he comentat. I bueno, una mica conclusions, ja tancant, EAIGO el que pretén, òbviament, és una transició, és a dir, volen ser referents nacionals, no només a nivell de Balears, volen ser referents nacionals de com digitalitzar tot el cicle urbà de l'aigua. Vale? I millorant la resiliència hídrica, com no podria ser d'altra forma, i, ojo, amb aquesta, perquè és molt important les oportunitats que s'obrin. La quantitat de dades que tindrem en temps real i les oportunitats que s'obrin de fer models que integren dades més enllà de l'aigua, energia, residus, és a dir, és un punt que volem que sigui un punt que obri projectes innovadors que vagin més enllà del món de l'aigua. És una primera base. Vale? I bé, això seria tot. Gràcies per la vostra atenció, espero que vos hagi agradat. El nostre objectiu, òbviament, és fer de Mallorca un puesto més resilient, hídricament xerrant, i que puguem garantir pues, una potent activitat econòmica com no podria ser d'altra forma, i que els ciutadans, que són tots nosaltres, mos beneficiem d'aquestes millores que estem implementant. Gràcies. Bé, seguim amb Jesús Soriano, científic de teledetecció del SOCIP, que ens explicarà el paper que té el SOCIP en relació amb l'impuls i la monitorització del mar Mediterrani amb la finalitat d'avançar en el coneixement, comprensió i gestió sostenible dels recursos marins i costaners. S'explicarà el sistema multiplataforma d'observació i predicció de monitorització contínua del mar Mediterrani i com proporciona dades oceàniques a temps real i accés obert. Endavant. Molt bé. Bueno, moltes gràcies. Primer de tot, em van convidar, gràcies per convidar-me a la xerrada, em van convidar a fer-la en català o en castellà, com em trobés més còmode. Vaig pensar que això volia dir que potser hi havia algú que no entenia català, así que la he preparado en castellano. Antes de continuar, primero de todo, decir que intentaré hacerla en 10 minutos escasos, por si acaso no me diese tiempo o por si alguno de vosotros tiene que irse en el camino. Voy a lanzar ya el mensaje clave que quería haceros llegar en esta charla, ¿no? Que no es más que poner en valor el papel de la observación del litoral y del mar como base fundamental e imprescindible para entender el cambio climático, pero no solo eso, también para impulsar la economía azul y para construir los gemelos digitales del litoral de los que tanto estamos escuchando hoy hablar, ¿no? Sin observación del mar y del litoral esto no será posible. Bueno, dicho esto, voy a pasar un poco a hablar del contexto en el que se desarrolla mi charla, el contexto del desafío que todos conocéis, del Mediterráneo y del clima. Vivimos ahora mismo, hablando del Mediterráneo, en un escenario en el que un porcentaje pequeño del territorio asienta a un porcentaje muy grande de la población. El desarrollo sucede en apenas 100 kilómetros de costa, de franja, desde la línea de costa a tierra adentro, con lo que esto conlleva a nivel de desarrollo de infraestructuras, densidad de población, puertos, millones de personas, ¿no? Tráfico, intereses económicos, estados, fronteras, acuerdos y desacuerdos. Y todo esto se suma además a nuestro éxito en el sector turístico, ¿no? Sabéis que somos uno de los principales destinos a nivel de Mediterráneo turísticos del mundo, lo que hace que esa presión sobre las densidades pues, se incremente, ¿no? De forma puntual muchas veces a nivel estacional, con la llegada del 30% de viajeros a nivel global o siendo el segundo mercado más grande para los cruceros. Y todo esto convive, pues para nuestra suerte, con un montón de ecosistemas de alta relevancia ecológica. Esto es una fotografía obviamente muy simplificada del contexto del Mediterráneo y aun siendo simplificada ya denota mucha complejidad, ¿no? Bueno, pues a todo esto le tenemos que sumar el reto en el que nos encontramos ahora, que es el reto del cambio global. Una cascada de consecuencias que parten de las más conocidas, incremento de la temperatura, calentamiento global y subida del nivel del mar, pero que tienen un impacto mucho más allá, ¿no? de estos factores, impactan en todos los estratos y en muchas más variables. Por dar algunos datos puntuales, el Mediterráneo en concreto
se calienta más rápido que el océano global. Las olas de calor marina son cada vez más intensas y más frecuentes. Esto genera un entorno de una batería de calor, de aguas cálidas, que al final lo que hace es propiciar una inestabilidad con el frío de la atmósfera, que incrementa la frecuencia, la recurrencia y la intensificación de los episodios extremos, véase las tormentas, que como todos sabéis, y no hace falta irse muy atrás, tienen muchas veces consecuencias catastróficas, ¿no? Las que no se ven debajo del agua pueden destruir décadas de desarrollo biológico en 1 o 2 días, o las que se ven en la superficie del mar y cuando ya llegan a la costa y tienen un impacto que va más allá de los ecosistemas naturales, ¿no? Que ya hablamos de impacto a nivel del tejido socioeconómico. El cambio climático está afectando directamente a la economía azul. Algunos ejemplos pues, podrían ser, por ejemplo, el impacto que tiene sobre los recursos vivos y el impacto que eso tiene sobre pesquerías o disminución de productividad en acuicultura, el impacto que tiene en el desarrollo de las infraestructuras de energías renovables, que no se llevan muy bien con ambientes turbulentos e inestables como los que propician las tormentas, o el impacto en el sector del turismo, ¿no? Que es claramente muy vulnerable a efectos como la subida del nivel del mar, erosión, pérdida de playa útil o las olas de calor, que hacen simplemente pues, que el turista vaya a estar más incómodo, seguro, en nuestras áreas. Entonces, ante esta situación tan compleja, la pregunta es cómo vamos a hacer una gestión sostenible, ¿no? de nuestra economía azul en un entorno tan sumamente dinámico. Y alineado con todo lo que se ha dicho hoy, por supuesto, pues la respuesta de la gestión la tendréis muchos más de vosotros que antes que yo, seguro, pero lo que está claro es que el pilar, la base, son los datos. Sin datos, sin observaciones, pues no podemos gestionar nada, ¿no? Lo que no se observa no se puede gestionar, ese es el mensaje clave que quería dar al inicio, porque sin datos no hay ciencia y sin ciencia no hay un asesoramiento realmente informado que permita tomar unas decisiones óptimas. Y es en este sentido, justamente, y más si hablamos del Mediterráneo y particularmente del sector de Baleares, donde SOCIP juega un papel estratégico. Si hablamos de datos, hablamos de SOCIP, de datos del mar, hablamos de SOCIP. Para los que no lo sepáis y para los que ya nos conocéis, pues SOCIP somos el Sistema de Observación y Predicción Costera de las Islas Baleares. Somos una infraestructura científico-técnica singular que opera un sistema multiplataforma, ¿no? Que sería el core, el núcleo de nuestra institución, es eso, nuestros ojos en el mar. Este es un esquema de muchas de las cosas que operamos, no es IA, es real, o sea, es una ilustración que se hizo en base a lo que de verdad utilizamos, desde plataformas satelitales que obviamente no son nuestras, pero también explotamos sus datos, hasta plataformas costeras que aquí no se ven, tenemos cámaras en playas, tenemos radares de alta frecuencia, medimos corrientes, parámetros físicos, temperatura, salinidad, utilizamos instrumentación pues, como perfiladores bueno, gliders que son como deslizadores submarinos, tenemos también instrumentos que derivan y nos indican de la corriente, ¿no? Que funcionan de forma autónoma, pero luego pues siempre necesitas un buque o algún tipo de embarcación para poder lanzarlos al mar. Todo esto lo opera un equipo que yo digo que es pequeño, muchos me han dicho 50 no es pequeño, bueno, para todo lo que hacemos yo creo que sí, pero hacemos muchas cosas y todo esto no se queda en el dato. Este dato lo intentamos transformar siempre que podemos en información, ¿no? Hacemos un poco la ciencia transformadora. La tarea está de masticar el dato y darle al usuario final lo que de verdad va a necesitar, que es algo que también hoy se ha puesto de manifiesto a lo largo de la jornada. Esto lo hacemos a través de nuestros ejes de actuación y principalmente, y algo que puede interesaros a todos es, por si no lo sabíais, todos nuestros datos son abiertos, es acceso abierto. Somos una institución pública y creemos firmemente que lo que se paga con dinero público tiene que estar a disposición pública. Además lo hacemos casi a tiempo real. Os digo casi porque no todo se puede masticar y entregar al momento que se recoge el dato. No solo damos datos, también damos acceso a instalaciones esenciales. Y todo esto lo hacemos en un marco de contribución a una excelencia científica, ¿no? De aportar realmente, pues somos una ICTS, nuestra misión principal es poder contribuir a que se desarrolle la investigación, la que hacemos nosotros y la que hacen otros a partir de lo que podamos generar. Y pues todo eso también incluye todo el marco de transferencia de conocimiento, formación de nuevas generaciones, comunicación y cultura oceánica. Bueno, esto os habréis dado cuenta que incluye todos los pilares, desde los datos hasta la información y con la transferencia en los que se basan los gemelos digitales. Y es por eso que SOCIP se ha embarcado en esta nueva aventura de desarrollar gemelos digitales
del océano, en este caso del Mediterráneo. Gemelos digitales del océano, o DTOs por sus siglas en inglés. No me voy a extender a explicar lo que es un gemelo, por supuesto. Todos sabéis que es una representación virtual detallada de un sistema. En este caso vamos a hablar de lo que sería el DTO del océano, o sea, el gemelo digital del océano en el marco, o como lo está entendiendo ahora, Europa. Europa lo que está entendiendo es que tenemos que ir hacia un gemelo digital que se sostenga en 3 pilares. El primero, un gemelo digital que mejore la gestión de desastres y riesgos. El segundo, un gemelo digital que restaure o permita ayudar a restaurar hábitats marinos y biodiversidad. Y el tercer pilar, un gemelo digital que permita fortalecer la gobernanza en el mar. Es ahí hacia donde tenemos que ir, claramente. En ese sentido, en SOCIP ya tenemos mucho hecho en cuanto a infraestructura, personas expertas, más de 10 años de observaciones y de datos, conocimiento. Ya estamos alineados no solo con iniciativas como la Década de los Océanos o otras iniciativas europeas de gemelos digitales, sino que ya formamos parte de ese ecosistema de datos a nivel europeo, ya volcamos todos nuestros datos en portales como Emodnet o como Copernicus, pero somos conscientes de que todavía falta mucho. Falta mucho porque falta un esfuerzo de extra integración, nos falta todavía interoperabilidad, estamos trabajando mucho en eso, se ha hablado mucho en la jornada y de verdad que, bueno, pues es algo muy tedioso y muy complejo porque no depende de uno mismo, ¿no? Es siempre las relaciones con los demás lo que hacen la interoperabilidad y eso lo complica todo, pero estamos ahí. Escalabilidad y resiliencia también es un objetivo próximo. Pero sobre todo os diría que lo que más nos falta, y creo que eso pasa mucho a nivel de ciencia y de tecnología, es conocer las necesidades de los usuarios y para eso hay que codiseñar, hay que acercarse al stakeholder, hay que estar cerca. Y es con esa visión con la que SOCIP propone los prototipos de gemelos digitales en el Mar Balear. Prototipos de carácter local, que abordan problemáticas concretas en regiones concretas. Problemáticas que, pese a suceder aquí, también se dan en otras zonas. Es decir, estamos trabajando en prototipos que sean versátiles, ¿no? Para hacer eso, por supuesto, son prototipos que se basan en módulos, si no, no serían escalables y transferibles. Voy a coger esta pieza que he desarrollado para este gemelo y a lo mejor me puede servir aquí para otra cosa, etc. Y todo esto con el fin de demostrar que tenemos la tecnología y que tenemos las capacidades. Por eso proponemos estos 3 prototipos, alineados totalmente, si os fijáis, con las temáticas que propone el gemelo digital europeo, ¿no? Por una parte teníamos el tema de hábitats y diversidad, que nosotros plasmamos con un prototipo de monitorización de áreas marinas protegidas, un gemelo digital de áreas marinas protegidas. Teníamos una pata de gobernanza. En esa pata nosotros proponemos un gemelo digital de planificación de la adaptación al cambio climático en zonas costeras urbanas y teníamos una pata de gestión de riesgos, ¿no? Y es en esa pata donde nosotros proponemos un sistema de alerta temprana para meteotsunamis. No me voy a extender mucho, pero os quiero dar un par de pinceladas de cada uno de los gemelos para que entendáis nuestro objetivo final y con esto ya terminaré. Primero, el objetivo principal del gemelo de áreas marinas protegidas quiere promover y apoyar la gestión efectiva y adaptativa del área marina protegida del Parque Nacional Marítimo Terrestre de Cabrera en primera instancia y otras áreas vendrán después, monitorizando continuamente indicadores costeros y oceánicos con tal de desarrollar un observatorio integrado e interoperable e interactivo. Si pensamos en el gemelo digital de adaptación costera, como lo está pensando ahora SOCIP, en lo que pensamos es en ofrecer una herramienta robusta para planificar la adaptación costera al cambio climático en el litoral, que permita esencialmente simular escenarios futuros hipotéticos, que nos permitan anticiparnos a riesgos y proteger zonas críticas. Esto se puede resumir en queremos conseguir que la gestión pase de ser reactiva a proactiva, y esta es la única forma que vemos ahora mismo, ¿no? Gemelo digital para adaptarnos al cambio climático. Y por último, el gemelo digital de alerta de meteotsunamis, que si lo traemos un poco al lenguaje regional podríamos decir que es el gemelo digital de alerta de risagas, porque realmente eso es lo que aborda la problemática de las risagas, concretamente en el puerto de Ciutadella, en Menorca. Y lo que pretendemos con este gemelo, bueno, esto estaba un poco animado, supongo que todos más o menos conocéis las risagas, si no, la foto de abajo a la derecha son las consecuencias. Lo que queremos con este gemelo es dar soporte operativo para la toma de decisiones que permita activar medidas preventivas, ¿no? Anticiparnos lo suficiente para que estas risagas, pues, dentro del daño que seguro que van a acabar haciendo, pues podamos minimizar las consecuencias a nivel de infraestructura y a nivel, por supuesto, de vidas y de salud. Y la única pregunta que faltaría para cerrar esta presentación sería, bueno, ¿y esto para cuándo, no? Vale, pues ahí están las fases de implementación que están totalmente definidas en SOCIP y somos transparentes con eso. Nuestro horizonte realmente es 2030, ahí esperamos tener ya prototipos plenamente funcionales.
hasta entonces hay muchos hitos y muchas metas por el camino que tendremos que ir cumpliendo y seguro que se van modificando porque esto va a evolucionar, os anticipo ya, a una velocidad de vértigo, pero bueno, ahí estaremos en 2030. Y para el que quiera saber más, pues podéis preguntarme ahora o a lo largo de este año nos mudaremos a la nueva sede en el Port Bay. Ahí estaremos. Muchas gracias. Bé, seguint la sessió amb Marco Mendoza, cofundador i CEO a True World, que ens explicarà com es poden implementar infraestructures sostenibles a destinacions turístiques intel·ligents a través de bessons digitals i la importància que tenen els models predictius per avaluar els impactes i la monitorització a temps real que afecten a la gestió eficient de la sostenibilitat. Moltes coses, Mos has de contar? Bueno, mientras se reinicia yo voy a ir empezando porque estamos economizando el tiempo y tengo que luchar contra el efecto siesta, así que voy a intentar ser ameno y aportar algo un poco desde la perspectiva de ya no solo como quien ha creado una startup, una tecnológica. Trugol es un proyecto que nace en el departamento de física de aquí de la universidad y mientras esto va cargando, porque al final durante el día creo que ha hablado mucha gente mucho más experta que yo en muchos campos y poner un poco en valor por qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos y lo que hacemos, ¿no? Para empezar, personalmente creo que el concepto de modelo de lo que es un gemelo digital no es nada novedoso. Yo acabé mi carrera todavía en los 90 y ya se manejaba ese concepto. Tampoco, por desgracia, hay muchas partes de los mapas que veo hoy día de la parte de análisis de cartográfico que tampoco ha evolucionado demasiado desde entonces y sí que creo que por otro lado, siento cierta envidia como otros sectores con no tan claro propósito, ¿no? Como puede ser algo tan importante como la capacidad de carga ambiental, el impacto de recursos o acabar con economías extractivas, otros sectores veo que van muchísimo más rápido. Han entendido mucho mejor cómo llegar al usuario final, cómo hacerlo de alguna manera más didáctico, cómo hacer que se entienda mejor, ¿no? Lo que puede llegar a un gemelo digital. Y me ha llegado a llegar un poco a la reflexión de que creo que, de alguna manera, desarrollamos, programamos, que creamos, innovamos, pero una de las características que tenemos nosotros es que para nosotros lo importante, digamos, al final va más ligado a recursos naturales y en nuestro caso a los modelos predictivos de escenarios futuros climáticos, ¿no? Y por eso quiero hacer un llamamiento a instituciones, sector, ¿no? Una vez más, ¿no? Cada vez que tenga oportunidad de estar delante de gente inteligente y de gente dentro un poco del sector. Me ha llamado mucho la atención también el poder de convocatoria de esta jornada. Me ha gustado mucho ver a gente también joven y muy capaz y también he aprendido mucho. Pero de alguna manera lo que sí quería llamar un poco la atención es que da la impresión de que no se es consciente de la urgencia que hace falta y del incremento de velocidad y al nivel que es necesario de lo que nos está pidiendo realmente ese dato. Hablamos de datos y yo os voy a poner un ejemplo del desfase temporal, ¿no? Tuve la suerte de, con un equipo muy capaz, desarrollar un modelo predictivo basándonos en datos, fuentes muy importantes, como era Antirme, como era distintos ministerios, como era Ecoembes, para crear un modelo predictivo acerca del residuo del microplástico, cómo este se iba a introducir en la cadena alimentaria y cómo en aquel momento, pues como se iba a prohibir el plástico de un solo uso, las bolsas de basura, etcétera, pues se creó ese modelo predictivo que ya alertaba de que era inminente, que iba a pasar a esa cadena alimentaria y que se convertiría prácticamente en uno de los principales contaminantes, al menos en el espejo de agua. De esto hace 19 años. 19. Es decir, creo que si la ciencia al final no se toma en serio desde todas las perspectivas y planos para que esos datos tan difíciles de manejar, tan difíciles de cohesionar, unos tienen distintas velocidades, otros tienen fuentes a las que tienes que mandar un mail y esperar si alguien te responde, otros están más accesibles, nosotros con SOCIP tenemos la suerte de trabajar mano a mano y sí que accedemos a ellos, otros a nivel de satélite que son dinámicos y tienen otra estructura, otros que tienen un peso difícil de manejar, pero cuando ya se ha llegado a una conclusión y se crea un modelo predictivo y es recurrente y tiene un demostrado resultado, la pregunta que ya ha hecho varias personas aquí es ¿y ahora qué se hace con eso? Porque como bien decía el compañero, el Mediterráneo se calienta un 20% más que ningún otro océano, porque ya también, como sabemos, la pérdida de biodiversidad y de biomasa relacionada con el impacto, alguien hoy ha puesto en duda y ha dicho que era una percepción el si había demasiada gente o si estábamos saturados, ¿no? No puede ser, o sea, no puede ser que lleguemos a interpretar que esto es una cuestión de interpretación
si estamos saturados o no, porque es una cuestión física. Y al final creo que hay que tomarse muy en serio y saber distinguir entre lo que es un proyecto privado, que al final, como también decía otra persona, tienen su desarrollo cuando hay una rentabilidad clara. ¿De acuerdo? Para la empresa privada, el desarrollar gemelos siempre va a ser un discurso de economía de escala, de ahorro en sus consumos y de una inversión recuperable a X plazo. Está bien, se entiende cómo es la estructura empresarial y quizá deba ser así. Desde la administración se enfrenta a otros retos, ¿no? Pues la problemática de hacer compras innovadoras, la problemática de los círculos y los temas políticos, la dificultad de redactar un pliego, un menor, que este se publique, el tiempo que pasa, que cuando llega a hacerse esa compra, probablemente esa tecnología esté obsoleta o el científico, pues a lo mejor con suerte se ha ido a estudiar o a trabajar en otro sitio o en otro país, ¿no? Pero al final nos encontramos hasta un sistema que es poco eficiente y ante eso hay que hacer algo. Y hay que entender que el calentamiento global y según qué escenarios climáticos no se pueden entender como límites o hitos políticos o como metas empresariales, son límites físicos. Y como límites físicos conllevan unos efectos que afectarán a la planta hotelera, a distintos recursos del ciclo del agua y por eso es importante saber discrepar y distinguir entre lo que son gemelos que tienen un propósito claro para la supervivencia de la humanidad, para poder entender mejor cómo tener un nivel de bienestar garantizado y cómo va a afectar ese crecimiento económico al resto de la población. Hay que distinguir estos modelos de lo que son datos con unas fuentes fidedignas, pero relacionadas con predecir ese futuro y que después se pueda hacer algo con ello. De ahí la necesidad, y por lo que tuvo algo un poco distinto, en tener un elemento de transparencia y trazabilidad un poco elevado, como es el introducir la cadena de bloques, la blockchain, como manera inmutable de ver que la fuente, la calibración de esa fuente, su recurrencia y su publicación tenía una garantía, digamos, de que el dato pues, quedaba totalmente integrado y se podía ver cuándo, cómo y quién en qué momento fallaba. Y también a nivel de infraestructuras, pues podemos ver cosas como por qué ciertas infraestructuras, ahora en la era de pasar a gases y energías renovables, cuando ya están amortizadas, siguen siendo distribuidoras o empresas las que acaban al final haciendo una gestión sin que eso, que es un derecho de cada uno de los ciudadanos, no lo sea y se convierta en una cuota para que al final cada hogar y cada persona amortice una inversión privada. Dicho esto, voy a hacer una pasada muy rápido por lo que hacemos para que veáis algún ejemplo en la práctica de cómo funciona y si quedase algo de tiempo, pues hacemos un poquito más de revolución. Yo creo que la palabra aquí es eso, revolución. Tiene que haber una revolución, tiene que haber un despertar, tiene que haber que toda esta gente con tanto talento, empresas, formación, la universidad, tenemos que hacer algo. Si vemos que las instituciones y la administración no tienen los recursos, tendremos que salir a la calle. Si al final los investigadores vemos que no llega la financiación, no podemos investigar, algo tendremos que hacer. Pongámonos de acuerdo quizás por una vez, porque al final los egos entre científicos, entre empresas, entre ya te diré cosas y esto lo veo solo yo, nos impiden sacar todo este potencial que tenemos entre todos y hacer algo maravilloso para proteger nuestro mar Balear, pero sobre todo los que vivimos en estas islas tan hermosas y los que somos papás. Así que voy a lanzar esto a toda leche, ¿vale? A ver hasta dónde llego. Rápido de qué es lo que hacemos. Esto es un tostón de vídeo, lo voy a poner ahí detrás y voy a intentar hacer un semi-pitch de a ver hasta dónde llego y luego pondremos un pequeño ejemplo de cómo trabajamos el modelo de digitalización de una ciudad, ¿vale? ¿Ya? ¿Aquí? Opa. No sé de qué es Juan José, pero... Sí, el otro no lo voy a poner. ¿Vale? Bueno, entendimos siempre que tenía que la interfase ser didáctica, que pudiera entenderlo mi madre y jugar con ello mi hijo. Entonces nos basamos en intentar recrear, como alguien puso de ejemplo, una interfase similar a Google Earth para que pudiera ser algo que pudiera hacer ciencia ciudadana, pero que además pudiera integrar multicapa, desde LIDAR, ortofoto, muchos entornos de sistemas de información geográfica, desde donde también vengo yo, y intentando dinamizar para poder crear modelos predictivos. En este caso concreto, este es el modelo de subida del nivel del mar, que no solamente tiene en cuenta capas estáticas, sino que entiende el karst, entiende la geomorfología, entiende la permeabilidad de los distintos materiales y pues crea modelos para que se puedan tomar decisiones, en este caso relacionadas con los signos vitales. Unos signos vitales establecidos por la NASA y la NOAA años A, pero que hemos adaptado para poder ver en tiempo real
y trazado en blockchain qué está ocurriendo en ese lugar en concreto, con los escenarios climáticos basado en fuentes como el IPCC y muchas otras, o indicadores para áreas marinas protegidas y áreas naturales, como son el incremento o pérdida de biomasa, biodiversidad, etcétera, con toda la problemática y complejidad que conlleva medir la biodiversidad en este sentido. Por lo tanto, en todo nuestro proyecto, al final, la observación de campo, que hoy día sigue siendo una de las fuentes más fidedignas y que no está dentro del entorno IoT, tiene que ser validada y que pueda ser integrada, ¿no? Veréis que en muchísimas instalaciones, edificios e infraestructuras, al final el residuo es la señora María con el carrito, el de mantenimiento poniendo un ticket en una hoja, y no podemos pretender crear gemelos digitales ni modelos predictivos basándonos en que todo será digital, porque entonces la capacidad de digitalización pues cae sustancialmente, ¿no? Estos son pequeños ejemplos de cómo funciona la plataforma para que todos estos proyectos que están haciendo distintas administraciones, ¿no? En esta era en la que hablamos de proyectos de compensación, de fijación de carbono, hablamos de indicadores ESG, hablamos de impacto ambiental, y todo, como digo, es tecnología enfocada a principalmente analizar índices de vulnerabilidad y índices de adaptación a esas áreas, núcleos de población o incluso unidades de negocio que tienen una vulnerabilidad y una adaptación mayor o menor dependiendo de su madurez digital, de su capacidad de inversión, etcétera. Entonces, aquí hay un pequeño matriz de cómo funciona un poco esta tecnología, ¿no? Sistema de información geográfica como base fundamental a nivel de cartográfico. Después hay un data lake creado donde se combinan todas estas fuentes interoperables, ¿no? Pues como digo, algunas con mayor o menor recurrencia. A nivel satelital, pues tenemos la suerte, tanto a nivel marino, de estar dentro del programa de EDITO y algunos otros en los que empezamos ya hace tiempo. Trabajamos monitorizando desde con Landsat, con el Sentinel 1 y 2, etcétera. Hemos llegado a poder llegar a hacer algún que otro paper relacionando cómo incluso medir carbono orgánico a través del Sentinel-2 y una pequeña muestra inicial de laboratorio de carbono en suelo, proyecto que presentamos ya hace unos años cuando todo este proyecto empezó, con la medición de la Posidonia en Cala Contesa, en Illetas. Y voy rápido, no podéis decir que os estáis durmiendo. ¿Vale? Después, esto además, el lunes tendremos una presentación con la Consejería de Agricultura. Hemos conseguido una metodología a través de sensórica, IoT y distintas redes para poder medir no solamente el carbono orgánico en suelo para la agricultura regenerativa, sino su evolución en modelos R a 10, 20, 30 y hasta 50 años, y cuando este se estabiliza, para intentar conectar a través de tecnología lo que impactan muchas empresas obligadas a registrar y que quieren voluntariamente compensar, y aquel agricultor que tiene 1, 2, 3 hectáreas de cualquier cultivo y que quiera recibir un incentivo por ello. Todo conectando personas y naturaleza, algo que oímos hoy muy en día, pero que se ha convertido en realidad gracias principalmente a una tecnología en blockchain que permite que el auditor de AENOR, en vez de venir y preguntar qué tal, dónde se come bien y dame el bocadillo, se queda en Bilbao, hace una master key, entra, mira los datos y puede certificar en remoto, reduciendo prácticamente en un 87% la necesidad de que el verificador pues haga todo este proceso draconiano que alguien alguna vez se inventó y pensó que eso servía de algo. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado. En España, además, tenemos la particularidad de que nadie se cree nada de nadie y siempre tiene que venir el tercero a que diga que es verdad. Mientras eso siga así, blockchain de momento significa que es una herramienta que puede hacer de alguna manera, ¿no?, en esa cadena de bloques que A y B queden garantizados y dar un poco de trazabilidad, ¿no? Esto, como veis, estos son cuadros que tenemos ahora, actualmente, luego pondré si hay tiempo, pero actualmente tenemos gemelos digitales del Hospital de Son Espases, de alguna que otra marina. Estamos ahora mismo con mucho orgullo creando el modelo predictivo y digitalización del 061, o sea, como digo, siempre enfocados a cosas que estén relacionadas con el bienestar, con una alerta temprana. Para nosotros el hecho de que podamos llegar con 15 minutos o con 30 minutos antes a un ictus o a otro tipo de problemas, porque haya un modelo inteligente que no solamente sepa que en Inca hay un concierto, sino qué tipo de música, cuál es el tráfico ese día, la meteo en tiempo real. Entonces, de alguna manera, pues hacer estos servicios más inteligentes, ¿no? Si queréis ver un poco cómo se ve, ¿dónde está la presentación? No está. ¿Cuánto me queda? 2 minutos ya. Antes de que me empiecen a tirar cosas. Vale, y esto es un pequeño ejemplo. Fue uno de los primeros digitales que hicimos cuando empezamos en todo este tema de las Smart Cities. Si queréis ver un poquito cómo funciona nuestra tecnología en algo que es más cercano a vosotros. En este caso, el primer contrato que ganamos fue para la ciudad de Mónaco. En este caso se trataba no solamente de combinar tráfico con sensórica de calidad del aire, sino cómo estas afectaban a distintas enfermedades pues relacionadas con, este caso, la calidad del aire, ¿no? Pues EPOC o niños más pequeños o gente más mayor, y cómo se modelizaba. Obviamente, trabajar con interfaces de última generación permiten, como digo, una interacción con el usuario
no solamente con las partes, en este caso todo lo que es satélite, como sabéis, tiene un píxel muy grande, lo que hacemos nosotros es sintetizar y cambiar a nivel de los GeoJSONs y distintas conmutabilidad de archivos para hacer algo que de alguna manera pues no solamente sirva, como ya se ha dicho muchas veces hoy, para predecir y tener mejor toma de decisiones, sino para que la experiencia final del usuario pues enganche un poco más con la ciudadanía, que es al final a donde queremos llegar, y obviamente pues estar un poco en la línea, ¿no?, de las últimas tecnologías que se están implementando a nivel europeo, ¿no? En este tema de Smart Cities, pues bueno, hemos visto, como decía, muchísima evolución en la parte un poco de como destino turístico, etcétera. Y en cuanto a acceder a datos, pues bueno, eso sigue siendo hoy día un grandísimo problema. Nosotros llevamos haciendo un gemelo, nosotros trabajamos mucho de manera independiente, también tenemos que decir que nos ponemos retos como científicos y técnicos que somos. A veces alguien nos paga, a veces no, pero la idea se trata siempre, ¿no?, de intentar aportar algo. Llevamos intentando recrear este gemelo de la Bahía de Palma, intentando acceder a datos técnicamente o teóricamente públicos, como pueden ser las estaciones de calidad del aire de la autoridad portuaria, sin ánimo de criticar a nadie, pero es decir, el dato no está. Al menos con la blockchain ves cuándo se encendió, cuándo se apagó o por qué no está. Eso al menos ya nos permite ver una visión de que los datos, aunque sean públicos y estén abiertos, alguien tiene que entenderlos. Y proyectos como los nuestros, que al final somos un grupo de 21 frikis, como diría mi madre, pero que estamos aquí no solamente para todo lo que sabemos y hemos aprendido, compartirlo con vosotros, sino para que relaciones que en el pasado hemos estado detrás y que nos tardaron mucho. Recuerdo también hace, como digo, 5 años, como decía el compañero, con IBTEC, en que para acceder a los datos de esa red LoRa, estamos de acuerdo, además fue muy innovador y creo que éramos la comunidad autónoma con más sensores, te diría, de Europa, ¿no? Pero claro, el llegar hasta ahí, y como decía también su compañero, no, pero vamos a ver qué hacemos con esto. Yo creo que volviendo a esa revolución, vamos a permitir que los que sabemos un poco y que estamos trabajando en la misma línea, creemos estos think tank, creemos estos espacios donde desarrollar a lo bestia. Poned los seguros que queráis, no os preocupéis, que no vamos a hacer nada en contra de nosotros mismos, pero facilitar el acceso al conocimiento, y dejad que entre todos, y seguramente entre todos y con base científica, con esta capacidad que tenemos aquí de ingeniería, podemos hacerlo. Al final ahora, como ya creo que me he pasado, me voy a quedar con una cosita ahí un poquito más populista, ¿no? Pero ya uno de nuestros primeros naturistas, que era Félix Rodríguez de la Fuente, hace unos 40 años, dijo que cuando alguien tenía un problema de salud, de corazón, iba a ver a un médico, y cuando alguien quería construir un puente, iba a ver a un ingeniero. No puede ser que los datos que hacen relación a la salud de nuestro planeta y a la naturaleza queden en manos de decisiones políticas. Y ahí lo dejo para que entre todos, pues bueno, seamos parte de esta revolución del dato, y encantado de haber hablado aquí con vosotros, ¿vale? Muchas gracias, Marco, por esta presentación tan dinámica, sintetizada. Continuamos con Carlos Orts, responsable de tecnología en IoT Foundations, que dará a conocer el proyecto de monitorización del paseo marítimo de Palma, que incluye todas las capas de datos que definen una ciudad en relación con la información, cifras e indicadores, entre los cuales destacará la importancia de monitorizar el tránsito rodado y marítimo, las temperaturas y las humedades, la calidad del aire y el CO2, y la red de monitorización de contaminación acústica más densa del país. Bueno, pues gracias. Por lo que significa presentar este proyecto aquí, tengo que dar unos agradecimientos rápidos a la Consellería de Innovación y a su director especialmente, y a Fundación BID por la organización. No puedo ir tan rápido como Marcos, pero bueno, tengo muchas menos cosas que contar. Lo que quiero es transmitir un par de conceptos en una presentación que creo que va a ser bastante diferente al resto que hemos podido ver y disfrutar hoy, porque se trata no de hablar de gemelos digitales, pero sí de los datos que necesitan los gemelos digitales, los datos reales que necesitan para funcionar bien y para que también el concepto Smart City sea una realidad. Y voy a explicar una forma diferente de conseguirlos, ¿no? Desde un proyecto social y ciudadano. Entonces,
Bueno, el germen, el motivador de todo esto viene de este concepto de ciencia ciudadana que nace de 4 factores, básicamente. El tener la curiosidad por las tecnologías que tiene el propio ciudadano, el activismo medioambiental que cada día vivimos en barrios y en comunidades. Luego tenemos las problemáticas que los vecinos manejan representadas por sus asociaciones de vecinos. Y una parte importante de toda esta historia es el movimiento Maker. El movimiento Maker es ese asociacionismo en torno al do yourself, a este concepto de hacerte las cosas por ti mismo. En muchos casos se trata de tecnología que queremos probar, aquella gente que trabajamos con estos sistemas. El espíritu maker tiene uno de los fundamentos básicos, que es el reconocimiento de la obra y de la participación, porque todo, absolutamente todo, es tecnologías abiertas, es accesibilidad a datos, a cualquier código y cualquier tecnología que se haya usado. Entonces, bueno, no me extiendo, esto es un poco los protagonistas, los actores de este proyecto a lo largo del tiempo. Llevamos ya unos 4 años, en los que hay personas en concreto que nos han ayudado en el tema de analítica de datos o sencillamente el asociacionismo, en promover la idea por el asociacionismo. Luego, evidentemente, uno de los actores principales es la ciudad de Palma, en concreto el Paseo Marítimo, que este proyecto se extiende a otros barrios. Ahí abajo a la derecha tenemos el Sensor Community, es una parte importante en toda esta historia, porque es nuestra voz para dar visión a toda esta información. Es un proyecto que nació en Alemania, un crowdfunding, que hoy en día recoge datos de IoT respecto a datos medioambientales, meteorológicos y de muchas cosas a nivel global, en tiempo real. Todo lo que estamos hablando son cosas en tiempo real, abiertas y globales. O sea, es nuestros pilares de funcionamiento, ¿no? y de estrategia a la hora de diseñar y poner en marcha todo. Entonces, pues el relato es este, de unos ciudadanos de un barrio, pues querían tener su Smart City cercana y ciudadana, digamos. Entonces, pues nos agrupamos para crear este tipo de monitorización, de recogida de datos, para cubrir básicamente estos 3 problemas, que es el tema de la contaminación acústica, que aquí, ahora con la perspectiva de tener este sistema en varios sitios y recoger datos y comparar nuestros datos incluso con sitios europeos, pues somos conscientes de la problemática que hay, aunque no es de las cosas peores que tenemos. La presión poblacional en el aspecto de la afluencia de turismo, de cambios de población en los barrios, y la polución medioambiental, en indicadores básicos, ¿no? La solución tecnológica pasa por esta arquitectura, insisto, arquitectura de tecnologías abiertas, simples. De hecho, hasta hace 2 años todo esto corría en una Raspberry Pi, que es un mini ordenador de este tamaño, que gestionaba toda la información de unos 100 sensores que hay hoy en día. Parte de los sensores que están repartidos por ahí, básicamente en espacios abiertos, estaciones meteorológicas incluidas. Luego tenemos una serie de criterios de certificación para, desde origen, intentar validar este dato, meterlo en un blockchain y todo esto, hacer un poco que el dato sea un activo. Todo esto se gestiona a través de un sistema de reglas, intuitivo y simple, se llama Node-RED. Se almacena en unas bases de datos estándar de series temporales, muy pensadas para manejar grandes volúmenes de datos discretos, concretos en el tiempo.
y se hace una serie de presentación de datos con también otro estándar de presentación de información estadística que es Grafana, además de la parte que más le interesa a los ciudadanos, que es que todo esto genera una serie de alertas, de avisos y de resúmenes que se transmiten a lo que el ciudadano tiene en su mano, que es su teléfono con su WhatsApp o su Telegram, de manera que por barrios, por zonas, el sistema ahora mismo estará enviando alertas de ruido, de contaminación, si en su zona próxima está pasando algo relevante. Ay, me voy mal. Vale. ¿Y qué tenemos aquí ya como gente que, bueno, a otro nivel, quien está colaborando y trabajando en todo esto? Evidentemente, las asociaciones, que es las personas, al fin y al cabo, que están pagando el material con el que se construye toda esta infraestructura, incluida la red de Think Networks. Think Networks es la red de referencia en el mundo para la conectividad LoRa. LoRa abierta y pública. Aquí en Baleares tenemos una cobertura de más o menos la mitad de la población en Mallorca y un cuarto de la extensión geográfica de la isla está cubierta por una tecnología LoRa abierta y accesible a cualquier persona que quiera hacerla sin pedir permiso. Bueno, tenemos que hacer un reconocimiento al ayuntamiento porque en muchos casos las asociaciones han articulado a través del ayuntamiento una ayuda para pagar los componentes de los sensores. Los sensores básicamente son estos 4. El de ruido ambiental, que lo llamamos jaleómetro, y parece que ha tenido enganches ese nombre. Y bueno, este se pone en los balcones. El paseo marítimo, yo no sé, porque he hablado con gente hoy de Calpia y también tienen bastante desarrollado el tema de la sonometría, pero creo que es la red más densa de sonómetros. Hay 11 instalados, más o menos funcionan 10, siempre hay alguna baja. Hablamos en 3 kilómetros, ¿no? Entonces, esto nos permite, bueno, os voy a enseñar más adelante lo que nos permite esto. También tenemos una discreta red de sensores medioambientales, creo que están operando 5 en el paseo marítimo, que nos dan un indicador simple pero bastante representativo, que es el de las partículas de 3-10 picómetros en las concentraciones por millón, de 2 y 10 por millón. Estos son unos sensores simples y bastante fiables que bueno, no nos dicen de dónde viene la contaminación ni de qué tipo es, pero si hay contaminación salta, eso está claro. Además, en estos mismos sensores hemos puesto unas pequeñas estaciones meteorológicas que nos dan temperatura, humedad y presión atmosférica. Y todo esto se construye en un FarLab, en el FarLab de Mallorca, que ya tiene un largo recorrido y ahora una reestructuración en marcha. El concepto FarLab es importante porque nos lleva al otro grupo de gente que también son ciudadanos, pero no son gente del barrio, el otro grupo de gente entusiasta de toda esta historia. Muchos de ellos son personal con un perfil, bueno, personas con un perfil técnico, ingenieros, gente de mantenimiento muchas veces, de temas de hoteleros y tal, que nos juntamos los sábados en este espacio de fabricación digital bajo un estándar del MIT. Estamos hablando de que la maquinaria y la instrumentación que estamos usando en el FarLab, junto con los repositorios de todo cómo se construyen los sensores, de los diseños, eso significa que estos estándares van a poder permitir que en Estados Unidos alguien accediendo a estos repositorios públicos y yendo a un FarLab se va a encontrar la misma maquinaria, el mismo procedimiento y las mismas herramientas y recursos para construir lo mismo que estamos haciendo aquí. Y eso ya ha pasado y tanto en Bilbao como en Donosti se está ya reproduciendo esta red por ellos mismos. Ellos están construyendo los mismos sensores que nosotros e integrando su información en nuestra plataforma. Vale, entonces aquí voy a la parte que afecta a Smart City y a gemelos digitales, que es qué capas de información podemos ofrecer a toda esta infraestructura. Tenemos el ruido ambiental,
con esta densidad que nos permite, como estamos viendo ahí un poquito en la pequeña imagen, un mapa de calor de ruido en tiempo real. O sea, podemos ver los sensores, muchos de ellos transmiten cada 3 minutos la estadística de ruido. Entonces se puede acceder y vemos por rojo o verde si el ruido se está pasando de la normativa del ayuntamiento, en este caso, de las ordenanzas municipales. La calidad de aire, que yo os he explicado, incluye otro pequeño... Bueno, el concepto maker también es hacer cosas que a lo mejor no son muy necesarias, pero nos gustan mucho. Entonces, tenemos, yo creo que los únicos sensores de radiactividad Geiger online desplegados en Baleares. Esto es un sistema de alerta temprana de una contaminación de una catástrofe nuclear. De hecho, hay una web, bueno, todos estos códigos QR os llevarían a páginas web donde están esta información digerida y a la vista. Entonces, bueno, también manejamos un concepto también de tecnologías que están ahora un poco implantándose, que es la computación on edge, un poco en el borde. El caso de los sensores de radiactividad es uno de ellos porque el propio sensor mide la radiactividad, pero también coge la información de partículas de los sensores de calidad del aire. De manera que si se diera una correlación simple entre más partículas suspendidas y más medición de radiactividad, sería una alerta importante que nos notificaría directamente a Telegram y a todos los canales que tenemos. Vale, luego tenemos esta meteorología que os he explicado, un poco básica. Bueno, también tenemos algunas estaciones de meteorología incorporadas para hacer un poco el tema de predicción de contaminación. Eventos es muy importante esto, es el contexto de toda esta historia. Los eventos al final no son más que un fichero JSON, una estructura ordenada de información que saca una IA de las redes sociales. Todos los vecinos, asociaciones y todas estas cosas, cada vez que les pasa algo, publican su trauma en Instagram, en Telegram. Esto no lo tenemos en tiempo real, pero sí, una vez al mes se hace un barrido de toda esta información, se genera este JSON de eventos, que viene a ser desde que ha habido un conflicto y un incendio en el paseo marítimo, como pasó hace poco, a que ha habido un evento como el de la media maratón, ¿no? En el que se detecta una anomalía en toda la sensórica porque vamos a encontrar menos ruido, menos tráfico y todo esto. Entonces, a efectos de que la IA luego nos dé un análisis correcto, es clave. Y por otra parte, tenemos muy potenciado el tema de la operación portuaria, dado el caso del paseo marítimo, que es muy relevante porque no solo es valorar ese problema que estábamos hablando de la presión de personas y de tráfico en el paseo marítimo, sino también valorar si la contaminación de los barcos cuando están atracados es relevante o no. Todo esto llevamos ya casi 2 años analizándola, ¿no? Para lo que tenemos un sistema de monitorización del posicionamiento por ICE que nos da en tiempo real también toda la operativa del puerto sin tener que conectarnos a la autoridad portuaria. Por otra parte, hay gente que ha colaborado en calificar todos los barcos que llegan a la isla, que al cabo del año y pico que llevamos monitorizando hay unos 350 diferentes embarcaciones de porte, no estamos hablando de pequeños veleros. Cada uno de ellos tiene una calificación, bueno, esta es la parte que vamos a hablar aquí, tiene una calificación de impacto medioambiental. Ahora, hace un mes hemos añadido, conociendo el combustible que utilizan, los tipos de motores, si algunos se enganchan al cool ironing o no, o sea, al enganche eléctrico en el puerto o no, todo eso está registrado en los datos de contexto. Con esa información ya somos capaces de cada 10 minutos de emitir una estimación de emisiones de CO2, sulfuros y óxidos de nitrógeno. Por lo tanto, ya vamos teniendo un acumulado estimado de las emisiones que hacen los barcos cuando están atracados. Junto con toda luego la analítica de datos, que en base a la información bruta que tenemos, pues bueno, hemos empezado a moverlo con la IA.
Y bueno, uno de los resultados que nos dio en agosto, por ejemplo, que nos pidieron los vecinos, oye, ¿qué nos podéis decir de lo que está pasando en agosto y tal? Pues está el caso de que como hemos podido clasificar qué barcos son RoRo, o sea, qué barcos tienen camiones y vehículos y cuáles no, con las ventanas de atraque de esos barcos que básicamente son camiones que llegan a las 5 o las 6 de la mañana, salen corriendo a Mercapalma o donde sean a descargar y vuelven rápidamente, pues sin decirle nada de cuál era la problemática, hizo la determinación del impacto en el ruido que determinaba el ruido de tráfico rodado que determinaba la llegada de estos barcos, ¿no? Pues ahí está en la parte central esa analítica que nos hizo la IA. Y bueno, creo que ya casi para terminar, sí. Bueno, no, aquí me falta algo. Perdón. Sí. Vale, bueno, sí. Es que yo no me he presentado y la última slide es un poco importante para daros contexto. Bueno, yo trabajo en sistemas de automatización de puertos, básicamente de unas navieras que tienen unos puertos para el tema de embarque y venta de billetes, y también para mantenimiento de sistemas de multimedia y de streaming para defensa del ejército español. Entonces, he querido hacer una serie de reflexiones de lo que implica los datos, la automatización y todo esto que hemos estado hablando un poco hoy en un contexto militar. ¿Por qué? Porque, a ver, entiendo que una Smart City con sus automatismos y un teatro de operaciones militar tiene los mismos elementos, o sea, tiene una base de datos de contexto, tiene una sensórica, tiene unos algoritmos y unas reglas y luego tiene una ejecución, que de eso hay que hablar. Es importante que todo esto que estamos hablando hoy lleva a una operativa de ciudades, una operativa de una industria, una operativa de un hotel. Entonces, eso para mí, bueno, tiene una serie de riesgos y retos, ¿no? Entonces, en el sistema, bueno, en el cuadrante central así rollo Gartner, hago un poco bueno, una reflexión, más que otra cosa, no es muy académica, de si avanzamos en automatización o avanzamos en calidad de datos, ¿dónde nos encontramos una operativa precisa y fiable? Entonces, no está en todos los sitios, ni tampoco está en la máxima automatización. Por lógica, una máxima automatización y muy buenos datos sí nos llevarán a una operativa buena. Pero si nos vamos a los otros cuadrantes ya jugamos en riesgo. Si tenemos poca automatización y datos buenos, pues bueno, será un sistema poco óptimo, pero será fiable. Entonces, esto nos lleva a una cosa que se llama el sesgo de automatización, ¿no? Que es una crítica a que no nos vengamos arriba con todas estas cosas. Que tiene un caso bastante, bueno, pues desagradable en el conflicto de Gaza. Bueno, el tema de la automatización no es más que esa tendencia que tenemos en la conciencia humana de favorecer las decisiones de sistemas inteligentes, ¿no? Es mayor cuanto más desconoce el operador que la gestiona la propia tecnología y cuanto menos tiempo de reacción hay, ¿no? Esto en un contexto militar es clave. ¿Qué pasó? Aquí bueno, fue conocido porque el chef José Andrés, pues en su equipo de una ONG que iba allí pues, a ayudar, pues acabó en una tragedia, pese a que el vehículo estaba perfectamente marcado, estaba perfectamente seguido por un sistema de supervisión y el problema fue de automatismo IA por parte de un sistema experto que se llama Lavender, con el que el ejército israelí está muy contento porque para determinar objetivos militares es muy efectivo. Creo que de 50 objetivos militares que se hacían a mano al año, este sistema consigue 100 al día, pero hizo una reevaluación del vehículo hizo una valoración y lo consideró objetivo
y el resultado fueron 7 muertos. Entonces, esto nos lleva a reflexionar, yo creo que en 2 cosas muy importantes. Es que, aunque existe una cadena de mando que incluye los sistemas, ¿no? O sea, y que hay una decisión final, o sea, hay un comandante que dice, oye, sí o no. Aunque existe eso, pero el protocolo, digamos, y el procedimiento debe determinar hasta dónde llega la delegación de las decisiones que tomamos en base a todos estos sistemas. Esto es una pregunta abierta que yo creo que cualquiera que haga sistemas críticos que pueda haber en una ciudad, yo he trabajado en sistemas de EDAR y de gestiones de agua, evidentemente es un sistema muy crítico en el que se hay que tomar decisiones, a veces rápido, basados cada día más en ese elemento que hemos incorporado, que es la IA, ¿no? Que es un elemento que ahora, pues bueno, va bien casi siempre, va rápido, pero que realmente internamente no tenemos el conocimiento exacto de cuáles son sus reglas que está operando, ¿no? Vale, y esto, bueno, hay otro comportamiento a evitar y a reflexionar, que es el de la escalada algorítmica, ¿no? En cuanto nos vamos a sistemas realimentados con feedback, que intenta ser óptimos y rápidos, pues ante cualquier evento o error acaban compitiendo unos con otros y generando una situación que nos puede llevar a cosas como el apagón, etcétera, etcétera. O sea, ese botón de paso a manual hay que tenerlo, por mucho que queramos la tecnología, hay que tenerlo de la mano. Vale, ya acabo con 2 cosas. Una de ellas es que se me ha pasado antes. El QR del fondo de allá a mi izquierda es el acceso a todo esto que estoy hablando. Todos estos datos están transmitidos en tiempo real en un broker de comunicaciones MQTT. Ahí está el servidor, el usuario y el password para abrirlo. La información es bastante autodescriptiva, aunque bueno, nos falta un poco de normalización. Ahí Bárbara, seguramente su equipo nos podría ayudar de normalizar esos datos, pero bueno, más o menos están, ¿no? Ahí por ciudad, por barrio, se puede recoger de una forma automática los valores que estamos sacando de las estaciones meteorológicas, de calidad del aire y de todo esto. Bueno, también tenemos un sensor que se me ha olvidado comentar. Un sensor de vibraciones, bueno, un sismógrafo realmente. Hemos recuperado, ese no es nuestro, lo hemos recuperado de un proyecto también de crowdfunding que acabó mal, pero generó un código abierto de un sismógrafo y entonces lo estamos incorporando un poco a la red. El que está ahora funcionando en pruebas está aquí precisamente Parvic y bueno, lo vamos a ir distribuyendo también en el vecindario porque parte de la problemática de ruido son las vibraciones, que también están reguladas, evidentemente, y que en muchos casos es más problema que el propio ruido, ¿no? De hecho, ya hicimos una prueba y ahora vamos a hacer más pruebas de detección de vibraciones y normativa con ello. Y nada, y acabo con un intento de hacer un poco demo, a ver si me funciona. Vale. Sí, tengo que abrir esa URL. Genial. Pues sí. Ah, sí, por favor. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues empiezo con esta que estáis viendo. Esta es la que estamos comentando de la operación del puerto. Ahora mismo es lo que está... Hablo de barcos de envergadura, o sea, a partir de los 20 metros y que estén identificados por AIS. Ay, perdón. Ahora. Bien, bueno, aquí veis el índice de impacto medioambiental que calculamos con ese indicador. Bueno, se me ha olvidado incluirlo en la foto, 1000 perdones, pero hay un ingeniero naval que nos está ayudando en todo esto. También bastante activista con el tema del medio ambiente. Las emisiones de CO2 que tiene ese barco en este momento cada 10 minutos. Bueno, veis 0 en un eléctrico que tiene cool ironing. Y el fuel que tiene, ¿vale? Y bueno, esto nos lleva a un dato de
Los pasajeros desembarcados se hace una estimación. Claro, ahora hemos pillado que solo hay barcos de cargo y pequeños pasajeros, pero bueno, hemos llegado a ver, todo esto está grabado, hemos llegado a ver unas estimaciones de desembarque de 20.000 personas en una mañana, ¿no? La emisión de CO2 y tal. Bueno, ahora realmente el puerto está muy, muy tranquilo. Hay una pequeña estadística aquí de todo lo que ha pasado en los 3 últimos días, incluyendo los posibles incumplimientos del acuerdo entre el gobierno y las navieras. Evidentemente lo podemos aplicar en tiempo real, tenemos toda la información. Y aquí está la red de sensores de Sensor Community global. Estamos viendo paseo marítimo, pero el zoom es del mundo, ¿vale? En tiempo real, insisto, me gusta mucho decirlo de tiempo real, que nos cuesta que todo esto funcione permanentemente. Estos son los sensores de calidad del aire, los que están funcionando ahora. Si pinchamos cualquiera de ellos, pues nos va a dar la gráfica de 24 horas. Ya está, de partículas. Bien, las partículas pequeñas, las verdes, son las más problemáticas. Bueno, y aquí la representación de las capas que decía. Tenemos la capa de presión atmosférica, humedad relativa y tal, y la famosa capa de ruido, ¿vale? Aquí tenemos, bueno, algún punto corresponde a varios sensores, pero este es el mapa de ruido que tenemos ahora en tiempo real en Palma. Nada está en rojo, aquí está el índice más o menos de referencia. A partir de los 60 ya cumple un poco las ordenanzas. Por lo tanto, hoy es un día tranquilo, una tarde tranquila. Bueno, y con esto he acabado. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por tu presentación. Ay, perdonad. Seguimos la sesión con la participación d'Aurelio Martí, director de Desenvolupament de Negocis a Open Cosmos, que ens explicarà com es recolleixen les dades a través de Open Constellation, una infraestructura satelital creada per compartir dades generades a través de satèl·lits, augmentant la qualitat de dades i disminuint el temps de revisita. A més, exposarà com el satèl·lit Posidònia aporta informació objectiva i clau per millorar el resultat de les ferramentes de predicció mitjançant la captació de dades que permeten observar canvis al territori relacionats amb la cobertura vegetal, fons marí, moviments de la terra, pressió turística, entre d'altres. Molt bé, moltes gràcies. Dir que aquesta introducció, així no com el títol, que és Mirant la Terra des de l'espai, tecnologia satelital per millorar les prediccions i facilitar la presa de decisions per protegir el territori, espero que la meva presentació siga més breu que tot això. Dit això, m'agradaria començar con Jesús per la conclusió. Nosaltres el que estem intentant fer és entregar les dades necessàries en el temps i forma que requerisca a l'usuari final. I a partir d'ahí comencem a treballar en totes les tecnologies que puguen ser incorporades a l'espai. Com m'imagina que no teniu tampoc context per a fer-me preguntes, perquè així podria acabar ja el que seria la presentació, vos explicaré una miqueta més en detall què és Open Cosmos. Avui en dia Open Cosmos és la companyia d'espai de major creixement a nivell europeu. Ens vam fundar en 2015, avui en dia ja són més de 200 persones treballant en la companyia. Hem llançat fins a 10 satèl·lits amb diferents tecnologies, amb el 100% d'èxit de satèl·lits, tots els satèl·lits ens han funcionat, i avui en dia estem en els nostres laboratoris construint fins a 32 satèl·lits que seran llançats en els pròxims mesos. El que és la filosofia de la companyia i la raó de ser va començar en un objectiu principal, que era solucionar els problemes que puguen trobar-nos a tot arreu del món, però va evolucionant conforme ens trobem els problemes. I des de la desgraciada Dana, que fa un any, i a mi com a valencià que em va tocar molt de fondo, així com de l'apagó que van sofrir en abril, la filosofia de la companyia ha mutat una miqueta i ara el que volem fer o el que estem fent és construir satèl·lits i serveis satelitals per poder entendre millor el món i tindre'l comunicat de forma segura. La nostra
proposició de valor es fonamenta en 4 pilars fonamentals. 3 que ja els tenim, com ho diria, els tenim ben basats, ben fonamentats, i un nou. Un és OpenOrbit. OpenOrbit és el nostre producte de construcció de satèl·lits, construint satèl·lits amb les diferents tecnologies que els nostres clients puguen demanar. L'altre és Open Constellation. Open Constellation és la iniciativa que està liderant a nivell europeu i mundial Open Cosmos per compartir capacitats de satèl·lits que no van estar utilitzats i maximitzar l'ús d'aquests satèl·lits tot arreu del món. I finalment, Data Cosmos, que és la ferramenta que hem desenvolupat per a que totes aquestes dades puguen arribar en temps i forma als usuaris d'aquestes dades satèl·litals. Molt recentment, a mitjans d'aquest any, hem començat un nou pilar, que és la connectivitat, i per això també ens hem integrat amb una companyia experta en comunicacions d'IoT i volem desenvolupar també aquesta línia de negoci per complir amb aquest objectiu de que volem que el món estigui connectat i de forma segura. Avui en dia el que estem intentant aconseguir, o el que estem aconseguint i intentem liderar és crear aquest pont que veiem que fa falta entre el desenvolupament de tecnologies que ens ajuden a solucionar els problemes i les companyies i organismes d'investigació que puguen desenvolupar les solucions verticals que els problemes puguen requerir. Per exemple, n'hi ha companyies que estan desenvolupant noves payloads d'observació de la Terra o radar o AIS, i n'hi ha altres organismes que necessiten solucions per una monitorització de sargazo o que és l'alga que tant de problema dona en Mèxic, o inundacions com va passar en València o el que sigui. Aleshores, nosaltres el que intentem és generar tot l'ecosistema de producció d'informació i entrega d'informació per a que estigui llesta per a ser utilitzada. On estem avui en dia i on anem en termes d'imatges satèl·litals, informació satèl·lital òptica. Com dia, hem llançat una sèrie de satèl·lits. Avui en dia, en observació de la Terra, tenim 4 satèl·lits en operacions que ens donen una capacitat de revisita d'aproximadament 2 vegades, 3 vegades per setmana. Tenen una sèrie de payloads embarcades i el que fem és entregar les dades en aproximadament 48 hores. A on anem? Les companyies privades sempre evolucionen i sempre desenvolupen tecnologia basada en els requisits dels clients. I quan nosaltres parlem amb els clients, no sé si teniu aquesta sensació que jo tinc de normal, que és quan jo parlo amb ells, em ve a la ment sempre la cançó de Queen, de I want it all and I want it now. I tots ho volen tot i ho volen quan abans millor. Aleshores, el que estem fent és construir una constel·lació de satèl·lits que puga tindre una revisita el màxim de temps possible al dia, si pot ser cada 30 minuts, millor que sigués cada 3 hores, amb les diferents payloads i resolucions i bandes que els nostres clients ens estan demanant i que la tecnologia avui en dia està permetent, com pot ser Very High Resolution d'1 metre en 4 bandes, un hiperespectral o el shortwave infrared de 20 metres en 4 bandes diferents, etc. Però el que és molt important és que aquesta informació arribi en el moment que ells la precisen i la necessiten, i és el now, és ara. Aleshores estem també desenvolupant una tecnologia de comunicacions entre satèl·lits, que és el que es diu l'Intersatellite Link, que ens va permetre descarregar aquesta informació en quasi temps real. En aquests moments estem anant a 30 minuts, però ja estem fent proves on descarreguem dades preprocessades als satèl·lits i en qüestió de minuts, podem obtindre, per exemple, el que és un mapa d'un incendi o d'una inundació. Per a que es feu una idea de què és el que vindrà,
vaig a posar-vos 4 imatges d'imatges satelitals dels precursors. Aquest és Menut, que és el satèl·lit que va llançat per a la Generalitat de Catalunya en 2021. Com podeu veure, és un satèl·lit de 5 metres de resolució i la qualitat d'imatge és la que tenim a la dreta, amb 7 bandes multispectrals. També van llançar un satèl·lit que es diu Mantis. Este ja està deorbitat i este tenia una resolució de 2,2 metres. Com veieu, el que és la resolució i la qualitat de la imatge va variant depenent també de lo que és la payload que porta embarcada i el que podem fer amb el tipus de satèl·lits. També tenim un hiperespectral, este és l'hiperespectral que estem testejant, que es diu Hammer, amb fins a 32 bandes en 5 metres de resolució espacial, que també porta AI Onboard Processing, intel·ligència artificial, per processar les dades i poder descarregar ja productes de valor afegit. I l'altre exemple és Platero, que és un satèl·lit que van llançar per a la Conselleria d'Agricultura d'Andalusia, i aquest satèl·lit combina IoT i dades multispectrals de 5 metres de resolució. El que ve, en base a què? A quina tecnologia? Ve en base a la tecnologia dels microsatèl·lits que estem desenvolupant en la companyia. Tot això ja és una realitat, no és un futur immediat, és una realitat que és el que estem fent ara. I en base a aquesta tecnologia estem, com aquell que diu, creixent a nivell europeu i liderant una constel·lació paneuropea, que és en base a l'Open Constellation, d'aquest tipus de satèl·lits. Estem liderant el que és el programa espacial grec, estem liderant el programa espacial en Anglaterra, estem liderant, construint 4 satèl·lits en Portugal i recentment, a principis d'aquest mes, s'ha anunciat per part de l'Agència Espacial Espanyola i Europea que Open Cosmos ha sigut elegit per construir la component espanyola de la constel·lació atlàntica. I és un logro que crec que ens hem de felicitar tindre aquestes capacitats en Open Cosmos. Dit això, per a que es torneu a fer una idea de lo que significa, d'on venim, on estem i què és el que estem aconseguint, tinguent una miqueta més d'informació. Tindrem 12 satèl·lits d'alta resolució multispectrals, Uvenir, i combinant hiperespectral també, de mitja resolució, i 3 satèl·lits de molta alta resolució. La gent em preguntarà, Aurelio, què és de Posidònia? On està? En quin entorn s'està manejant? Posidònia és un satèl·lit que tindrà la càmera ECHAR multispectral Uvenir més la multispectral SWIR, i va estar emmarcat dins d'aquest tipus de dades. Aquesta slide m'agrada molt, i m'agrada molt perquè hi ha molta gent que ens pregunta per què aquesta diversificació en payloads, per què aquesta diversificació en resolucions, per què aquesta diversificació en diferents tipus de dades. El que sol dir és que el que només té un martell, tots els seus problemes són claus. No té ninguna altra solució. Realment, els problemes es solucionen combinant diferents tecnologies i així podem veure quines són les aplicabilitats que tenim depenent de resolucions i de satèl·lits que n'hi ha. N'hi ha alguns que són òptims en unes àrees, altres en altres, o el satèl·lit, per exemple, Posidònia, que en aquest cas seria High Resolution, que el tenim més horitzontal, és més aplicable a una gran majoria de... No és l'ideal en totes, però és aplicable en la gran majoria de les aplicacions i de les necessitats que ens podem trobar en una regió o en un país. I finalment, òbviament, la combinació de tots ells ens dona una solució òptima a tot el que pugui estar passant. Òbviament, tota aquesta informació té que arribar a la gent, es té que gastar.
si una informació no arriba, la informació no existeix i no la podem gastar i no la podem utilitzar. I, per tant, nosaltres el que hem fet ha sigut desenvolupar Datacosmos. I què és Datacosmos? Datacosmos és la nostra plataforma web on tindrà accés a dades tant de futur, perquè es pot tasquejar, es pot fer la programació del satèl·lit a futur, com del catàleg, i a més analitzar les dades en l'entorn cloud que tenim. Pot ser interactius, ferramentes analítiques, o aplicacions analítiques. Les aplicacions es solen fer a partir de partners que tenim i col·laboracions amb organismes d'investigació o companyies. I el que estem intentant fer és, anem a dir, aglutinar tot l'ecosistema de dades satèl·litals entorn a aquesta plataforma. Tenim els satèl·lits, tenim les dades, tenim partners i tenim companyies que són especialistes en verticals de solucionar problemes com pot ser un oil spill, una detecció de cases, de noves infraestructures o inundacions. Això és una miqueta resumit què és el que fa també Datacosmos, planificar, visualitzar i analitzar. I per últim, coses que ja s'estan fent que van en relació a el que seria els gemelos digitals o les aplicacions que podíem utilitzar a partir de les dades, com el que seria border surveillance, com pot ser control d'infraestructures crítiques, com pot ser control marítim. Hem vist també un exemple de gent que detecta en el port si estem contaminant o no, així detectem els barcos, els vaixells, el seu trajecte i si estan contaminant l'aigua o no, o situacions d'emergències. Aleshores, com utilitzem les dades? Nosaltres el que utilitzem és el servei per fer possible que aquestes dades s'utilitzen i que siguin útils per tindre aquests casos d'ús i donar una solució que s'està buscant. I això seria tot. Ara podria tornar al principi i dir, com a resum, el que intentem és que la gent pugui accedir a les dades necessàries en temps i forma adequat. Si teniu alguna pregunta... Gràcies, Aurelio. Donant pas a la darrera ponència d'aquest bloc, de la mà d'Anna Maria Dolores Fernández, cap de servei de cartografia de l'Ajuntament de Palma, que ens explicarà el procés de creació i evolució de la IDE com a eina comú per facilitar el flux, la recollida i l'explotació de dades. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Bien, venga, vamos a por una más. Va a ser muy rápida, además. Yo creo que he intentado simplemente que os quedéis con 4 conceptos claros. Así es que os voy a hablar de datos. Hoy hemos hablado durante todo el día de plataformas, de gobernanza del dato, de muchas palabras que a veces ahora están de moda, se repiten constantemente. Y bueno, yo lo que quiero hoy contaros son los datos que tenemos en el Ayuntamiento, en el Departamento de Innovación, en el Servicio de Cartografía, y cómo los estamos poniendo a disposición de todos los usuarios, ciudadanos, técnicos, para que los utilicéis. Básicamente os voy a hablar, mi presentación va a tener como 3 bloques. Uno, lo que son los datos geográficos que tenemos, siempre pensando también un poco en la situación en la que estamos, es decir, aquí que estamos hablando de gemelo digital, cómo los difundimos y finalmente presentaros el proyecto de la infraestructura de datos espaciales de Palma. Lo primero que quiero hablar es del dato, es decir, de los datos que tenemos y de la importancia de tener un dato único territorial. Es decir,
hay varias administraciones. Aquí tenemos la representación del Instituto Cartográfico también, está el Instituto Geográfico Nacional. Hay varias organizaciones que se dedican a hacer información cartográfica base y que desde mi punto de vista es el nivel cero del gemelo digital. Hoy lo ha dicho Mauricio, los que nos dedicamos al dato geográfico y a los sistemas de información geográfica, ya hace mucho tiempo que de alguna manera trabajamos con gemelos digitales. En el concepto que yo tengo de gemelo digital, el nivel 1 es simplemente una representación. Si entendemos como el gemelo digital, la representación virtual de algo, el mapa es una representación, ya sea aunque simplemente sea un mapa en 2D, ya es una representación del terreno. Después le podemos meter la coordenada 3D, que puede ser una coordenada Z, tal y como la entendemos, o puede ser otra variable, puede ser un dato demográfico, puede ser un dato de pluviometría y se puede representar de muchas maneras. Pero es muy importante que trabajemos con un buen dato de base. Y para eso tenemos que pensar qué características tienen que tener esos datos, ¿no? Tenemos que pensar en qué escala nos movemos. No es lo mismo trabajar en un gemelo digital que es de un municipio o que es de un edificio o que es de toda la comunidad. Y la precisión que va vinculada a ese dato. A mí hace poco me hablaban de que bueno, era sencillo hacer un 3D de Palma, ¿no? Es decir, pues mira, cogemos los datos de catastro, cogemos el número de pisos, lo multiplicamos por 3 y ya tenemos una representación de Palma. Entonces, bueno, vale, tendremos una catedral de 3 metros, y no pasa nada, esa es la precisión que tendremos. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de trabajar con los datos, con qué precisión nos estamos moviendo. Nosotros, en el Ayuntamiento de Palma, al trabajar en un territorio más pequeño, tenemos la suerte de poder producir datos muy precisos. Luego os contaré algunos de ellos, ¿no? ¿Qué más tenemos que pensar en los datos, tanto en los de gemelo digital como en los que son de base? ¿Para qué son? ¿Para qué son y para quién? Porque claro, no es lo mismo como, trabajar con un dato que va dirigido al ciudadano. ¿Cómo se lo vamos a mostrar a ese ciudadano? No podemos llenarle de gráficas como las que hemos visto hoy aquí todos los técnicos, porque lo abrumamos. No es lo mismo presentarle un dato a un político, que lo que tiene que tomar es una toma de decisiones. Lo que necesita es un dashboard, un cuadro de mando en el que tenga 4 datos claros que le hagan entender las cosas, ¿no? Los metadatos, hoy nos han nombrado prácticamente en toda la sesión. Es decir, es muy importante guardar el dato del dato, es decir, cómo lo hemos conseguido, quién lo ha conseguido, de dónde se ha sacado esa información, todo eso se tiene que tener en cuenta. Y también en la actualización del dato, es decir, no nos sirve de nada tener un gemelo digital estático. Siempre tenemos que procurar tener ese dato actualizado, porque vivimos una sociedad en la que está todo cambiando constantemente. A mí me dicen muchas veces, pero bueno, si la cartografía de Palma ya está hecha. Ya está hecha, pensad vosotros cuántas obras veis cada día cuando estáis circulando por la calle. O sea, está en constante actualización. Muy importante también el coste de la información geoespacial. Aquí, como os he dicho, hay varias organizaciones haciendo información geoespacial. Aprovechadla. Muchas veces a mí me duele ver el dinero en el que nos gastamos haciendo productos para que después no se utilice esa información. Todo el mundo cree que con la información de Google Maps ya es suficiente, hasta que se ponen a mirar el detalle, ¿no? Sí que es verdad que Google Maps ha servido para democratizar esa información geográfica y hacerla más accesible al ciudadano, pero es verdad que le falta mucha precisión y mucho detalle, valorarlo y pensar en el coste que tiene. Y bueno, sobre todo, invitaros a que esos gemelos digitales que habéis estado construyendo y que habéis estado hablando hoy, lo hagáis en base a cartografía oficial. ¿Por qué? Porque eso lo que os permitirá es integrar distintos tipos de gemelos digitales y de información. O sea, no sirve de nada un gemelo digital que es una isla, que no tiene continuidad. Hoy hemos visto, por ejemplo, esta mañana los gemelos digitales que presentaban de turismo. Está muy bien, pero un turista no viene solo buscando un hotel, viene buscando muchas más cosas. Y eso es lo que puede ofrecer si tenemos gemelos digitales bien georreferenciados. Ahora ya me centro en lo que hacemos en el servicio de cartografía, en el Ayuntamiento de Palma y en la información que tenemos a disposición de los ciudadanos. No voy a entrar en el detalle de cada uno de estos productos porque no me bastarían los 10 minutos, pero sí que sepáis que tenéis una cartografía de muy alta precisión. Tenemos una escala 1.500 en zona urbana, 2.000 en rústica,
vuelos fotogramétricos, ya además en ortofotos, que podéis utilizar de gran precisión. O sea, el último vuelo que hemos hecho en 2023 tiene 6 centímetros de píxel, para que os hagáis una idea del detalle que hay. También tenemos modelos digitales de elevaciones. Hemos hecho un proyecto piloto, que luego os enseñaré también alguna diapositiva, de escaneos masivos mediante láser escáner en el casco antiguo, en el que lo que tenemos es una nube de puntos muy precisa, con puntos cada 10 centímetros, más fotografías 360 grados. Tenemos callejero. También hoy encuentro que se ha hablado poco del tema de la normalización del dato, porque todo sucede en algún sitio y tenemos que georreferenciarlo. Entonces es muy importante tener un callejero. Y después, bueno, tenemos capas que son importantes de cartografía temática y derivada, por ejemplo, los límites administrativos. Y bueno, toda esa información que tenemos, hoy también se ha dicho esta mañana, no puede estar encerrada en un cajón. Entonces hay que difundirla. Hay que difundirla y ponerla a servicio del ciudadano. Entonces, estamos trabajando mucho en el tema de la publicación y sobre todo en hacer visores que sirvan para que la gente acceda a la información y además la pueda descargar y la pueda usar. Aquí os enseño el primero de ellos que tenemos, es una fototeca. El Servicio de Cartografía del Ayuntamiento tiene vuelos fotogramétricos desde 1981 y hemos publicado un visor en el que cualquier persona puede acceder, ver todo. Aquí a la derecha tenéis todos los vuelos que tenemos y puede acceder, ver abajo la información, incluso descargarse la foto. Esto nos ayuda mucho porque era una pregunta siempre que venían los usuarios a preguntarnos, oye, ¿y este edificio estaba en el 95? Pues mira, ya lo puedes comprobar tú, no tienes, incluso te puedes descargar la foto por si tienes que adjuntarla en un informe, en un estudio o lo que sea. También tenemos la descarga directa de la cartografía y las ortofotos para que se pueda acceder directamente en distintos formatos en los que más se utilizan. Hemos hecho un visor también, que este era el proyecto que os decía antes, del mobile mapping que hemos hecho del casco antiguo, en el que sí que se podría hablar de un gemelo digital, porque aquí lo que tenemos es la representación del territorio en 3 dimensiones, con una nube de puntos en la que ya podéis tomar medidas directamente y además la imagen. Y el último visor que hemos puesto es el de ortofotos históricas, que hemos hecho un visor en el que lo que hemos puesto es toda la información de vuelos aéreos ortorrectificados de administraciones públicas. ¿Esto por qué lo hemos podido hacer así? Pues porque las administraciones ya están trabajando de una forma interoperable y están publicando las ortofotos en formatos que todos podemos trabajar. Entonces nosotros lo que hicimos es coger todas las ortofotos, daba igual el origen, tenemos del Instituto Geográfico Nacional, del Instituto de Cartografía de aquí, de las Islas Baleares y los nuestros, y los hemos puesto en un mismo visor, para que cualquier ciudadano que quiera ver las ortofotos existentes del término municipal de Palma las pueda consultar. Y ahora ya por último voy a hablar de la IDE municipal. ¿Qué es la IDE? No sé si conocéis este término, la infraestructura de datos espaciales. Es un sistema en el que se agrupa todo un conjunto de datos espaciales, tecnologías y normas. Esto nació en 2007 por la directiva INSPIRE, que fue una directiva que salió a nivel europeo para tener datos disponibles para poder tomar decisiones en políticas ambientales. Fijaros en el año que os he dicho, 2007. Entonces no se hablaba de gemelos digitales, no se hablaba de inteligencia artificial, pero fijaros en todos los elementos que entraron en este proyecto, que son en los que estamos hablando hoy todo el día. Datos, está claro, en lo que hicieron en la directiva INSPIRE, es definir aquellos datos que necesitaban para poder tomar decisiones en políticas medioambientales, metadatos, servicios, es decir, para poder publicar toda esa información, un visor en el que se pudieran ver esos datos y consultar, organización, otro tema que hemos hablado hoy constantemente, el tema de la organización y de compartir. En el caso de la IDE de Palma, lo primero que se hizo fue hacer una comisión entre los distintos departamentos del ayuntamiento y ha funcionado muy bien. Es de las mejores cosas que hemos tenido en la infraestructura de datos espaciales de Palma.
Eso nos ha servido ya no solamente para poner cada uno los datos que tiene, sino para hablar y saber lo que tiene cada uno, porque nos dábamos cuenta de que teníamos datos repetidos. Es decir, que cada uno iba trabajando por su cuenta sin saber lo que tenía al lado. Y entonces, esto es de lo que mejor ha funcionado en este proyecto. Y, por supuesto, tiene unas normas y unos estándares para que todos publiquemos la información de la misma manera y así la podamos compartir. ¿Qué datos tenéis disponible en la infraestructura de datos espaciales? Pues hay 12 módulos, que son los que tenéis aquí en color rojo, y aquí en los cuadros azules os he puesto alguno de la información que podéis ver. Arriba tenéis el link, como no me quería extender mucho no voy a entrar, es geoportal.palma.es, y a partir de ahí podéis acceder al visor y podéis ver toda la información que os muestro en pantalla. Y bueno, ya para acabar, porque quería ir muy rápido, lo que quería es que os quedarais con estas 4 bases. Repito, utilizar cartografías de bases cartográficas oficiales. Esto es lo que conseguirá y hará que sean compatibles los distintos gemelos digitales, que no sean una isla, como he dicho antes, que se pueda compartir la información. Proyectos siempre georreferenciados y actualizados, es decir, no sirve de nada hacer la foto de un momento, se tiene que estar actualizando constantemente. En Palma tenemos bases de datos cartográficas a vuestra disposición. Os he enseñado, bueno, he pasado muy rápido las slides, en cada una he procurado poner el link, pero si no, ahora al final os dejaré mi email, podéis contactar conmigo para cualquier duda que tengáis o dato que necesitéis, y espero que al menos hayáis, después de esta presentación, conocido también las infraestructuras de datos espaciales. Y por mi parte nada más, si tenéis alguna pregunta. ¿Una pregunta? Bueno, gracias a todos. Y bueno, pasamos al turno de preguntas. No sé si alguien aquí tiene alguna pregunta o si no, a través de la aplicación sí que había algunas, ¿eh? Sí, a través de la aplicación tenemos unas cuantas. Las voy enumerando, un momentito, porque nos han llevado unas cuantas. Vale, para Daniel Bestart, de AIGO. Monitorització en temps real del sistema actual. Molt bé, però cap mesura per adaptar, modificar, renovar el sistema actual? Sí, perdoneu. Lo que és a dir, el projecte AIGO, com us he explicat, té diferents plans directors que permeten identificar allà on s'han de fer aquestes renovacions. Aquestes dades el que faran és que s'integraran en els mòduls d'AIGO, que vos he explicat que hi hauria diferents aplicatius per detectar fugues automàticament, i el que ens permetrà és, a partir d'aquí, prendre actuacions. És a dir, bàsicament, el que farem és incrementar la sensòrica en el màxim nivell. Ja vos he comentat que Hidroval està altament sensoritzada, però ho durem a un nivell, per dir-ho de qualque forma, de primer nivell a nivell nacional. Estirar tota la xarxa, tot el cicle de l'aigua, des de captació fins a depuració, distribució, tot molt sensoritzat, juntament amb aquests plans directors i aquests aplicatius de la plataforma digital. El següent pas és començar amb operaris fer renovacions de diferents parts de la xarxa. Però són aquests aplicatius que el que ens diran és la probabilitat que tinguis una ruptura en aquesta part geolocalitzada en el pròxim mes o en els pròxims mesos és X. Per tant, nosaltres tindrem una forma de prioritzar quines inversions fem en funció de la probabilitat de ruptura gràcies a tota aquesta injecció de dades i models d'intel·ligència artificial que ens permeten aquesta priorització. Gràcies. Marcos Mendoza, en tenim dues de preguntes. Bé, felicidades por la ponencia, breve pero interesante, brillante la idea del think tank, desarrollador a lo bestia, facilitar, estoy leyendo, literal, facilitar el acceso al conocimiento. ¿Qué le pedirías al vicepresidente, señor Sebastián González, aprovechando que es abierto y pasa a la acción? No, ya, primero de todo ya se lo he pedido. O sea, la pregunta llega tarde porque nos conocimos hace poco, la verdad, y él también lleva poco tiempo aquí.
me pide un poco, cada vez que tengo oportunidad, tuve también la suerte de tener un desayuno privado el lunes pasado en Madrid con la ministra de Transición Ecológica y como digo, dentro de este concepto, ¿qué le pediría? Que creo que hay que ser un poco, creo que hay que ser valiente, ¿vale? Creo que dentro de lo que tiene que ser el rigor científico en las metodologías, ¿no? Por eso no todo vale a nivel de datos, ni no siempre, y esa una parte del debate que vamos a tener luego, ¿no? De la participación del ciudadano o no en todo lo que son las fuentes de datos fiables, ¿no? Pero lo que sí le diría es que hay que ser valiente, que el tiempo político es corto comparado con lo que hace falta para la ciencia y que hay que presionar, hay que ser valiente, hay que echarse, hay que arriesgar, ¿no? Arriesgar pese al coste político, reputacional y a veces habrá que no ser correcto, pero con tal de que al final, pues entre todos, pues tengamos más recursos. Yo estoy seguro de que los investigadores en la universidad, la gente que está en instituciones, en empresas públicas, si fuera su decisión, todos tendríamos muchísimos más recursos para poder trabajar con este objetivo, como digo, ¿no? Que es garantizar el bienestar y la seguridad climática. Muy bien. Y la otra es, ¿qué tecnología utiliza en su empresa? Vale, no quería entrar mucho ahí, ¿vale? No por secreto industrial, sino por no aburrir demasiado, ¿no? Entonces aquí hay distintas capas. Desde la parte de teledetección, básicamente, bueno, empezaré por un nivel más para abajo, como decía la compañera del ayuntamiento, al final nosotros hay una esencia ahí de físicos y geógrafos donde la cartografía básica de los sistemas de información geográfica es nuestro, como digamos, un pilar fundamental del entorno de trabajo, ¿no? Como digo, también por la edad que tenemos y ser la primera digamos, creo que fuimos los primeros geógrafos, ¿no? Que se separaron de historia aquí en las Baleares, pues obviamente pues venimos con esto de sistemas de información geográfica, cartografía con bases, digamos, y sobre todo oficial, pero a partir de ahí en la modelización hemos utilizado distintas tecnologías, ¿no? Es decir, nosotros programamos en Angular y .NET principalmente, después en la aplicación de la blockchain trabajamos con nodos de BSV, no con Ethereum, pero el BSV es una manera de poder hacer cadena de bloques descentralizada, con Proof of V, que es básicamente blockchain de tercera generación o blockchain verde, ¿no? Como se llama para la parte de trazabilidad. En la parte de teledetección, pues creamos simplemente entornos en los que intentamos sintetizar en archivos de menor peso para que el bulk sea mucho más fácil de trazar y datos desde imagen satélite que utilizamos menos porque es muy costosa cuando la quieres a demanda, eso ya hablaremos, a ver si alguien ayuda a alguien para que estos de Open Cosmos pues, nos faciliten esa resolución que me ha parecido increíble. Y luego trabajamos mucho con servicios institucionales o públicos, ¿no? La Agencia Espacial Europea, el programa Copernicus, NASA y NOAA, con la dificultad que eso tiene, que es que la recurrencia del satélite o de la información, salvo los radares de apertura sintética, que sí que tienen mayor recurrencia, pero que tienen todavía el píxel muy grande como para adaptarlo a medidas específicas, ¿no? Como el índice de vegetación, por ejemplo, que ahora tiene una recurrencia muy rápida y cuando no son días nublados pues funciona muy bien, pero que permite poca aplicación. Y principalmente esas son las tecnologías, digamos, generales, ¿no? que utilizamos. Después hay distintos motores a nivel de programación, pero son Java y otro tipo como utilizamos en videojuegos para crear un poco esa experiencia final, pero siempre basada en que la fuente del dato, su trazabilidad sea clave y luego sí que hacemos un poquito de morphing y algún otro tipo de aplicación, pero más relacionada con 3D. Muy bien. Y ya la última pregunta, precisamente para Open Cosmos. Si jo fos el Port de Maó, en què podria la seva empresa ajudar-nos? Perdona, si formem part de què? Si jo fos el Port de Maó, en què ens podria ajudar la seva empresa? És una gran pregunta, però grandíssima. Per què? I vaig a ser molt clar. Nosaltres el que sabem és nosaltres podem posar serveis i tecnologia en l'espai per a donar aquesta informació o per a donar accés a aquesta informació. Si fos el Port de Maó, necessitaríem entendre quina és la necessitat que té i nosaltres fer partnership amb empreses com les que tenim aquí que donarien el sentit a les dades i el sentit al servei. Gràcies, i ja no n'hi ha més. Bé, gràcies a tots i donam ara
pas a la quarta i darrera sessió de la jornada. I per fer-ho convit... Ah, hi ha una pregunta, perdona, Josué. Hola, jo soy del Servei d'Innovació. Una pregunta per Open Cosmos. Darrerament, en totes les constel·lacions que hi ha i que s'estan creant i en la que vosaltres teniu molta culpa, favorablement, molta culpa i gràcies, se mos planteja el dubte respecte a la resolució temporal. Com... Supos que vosaltres també us heu plantejat, però com no ho has dit, i és una cosa que hem vengut comentant en diversos foros, vos plantegeu una resolució temporal que cobreixi tota la part del dia, de la part visible. Estàu aquí damunt. Supos que amb la constel·lació atlàntica haurà de ser així, òbviament, però vos plantegeu fer això en totes les constel·lacions que teniu i poder cobrir aquestes necessitats que són importants, perquè és una de les més importants, i si teniu tant de satèl·lits, doncs, seria molt interessant que se cobrís. Gràcies. La resposta simple i senzilla és sí. Nosaltres l'objectiu que tenim d'ací a pocs anys és poder donar un servei en temps real, siga el que estiga passant. I quan diguem temps real és durant tot el període del dia, les 24 hores, en diferents tecnologies, càmeres tèrmiques, càmeres en el shortwave infrared, perquè les òptiques sols funcionen quan hi ha il·luminació solar, però les tèrmiques sí que es podrien gastar durant la nit, i aleshores sí que ens estem plantejant utilitzar diferents òrbites. En principi, ara mateixa són les 4 típiques de les 7:30, 9:30, 1:30 i 4:30, però després això no vol dir que no anem una mica més enllà i poder reduir tot això. En principi estem treballant en eixa idea. Alguna pregunta més, algú? Bé, ara sí. Gràcies a tots.